Hola, buenos días, tardes. Mi nombre es Martínez Muñoz Joas y yo hablaré del tema de gases ideales y sustancia pura. Me tocaron los subtemas 2.9 y 2.10, que respectivamente son procesos, diagramas y cambios de fase y manejo de tablas de propiedades termodinámicas. Aquí veremos fundamentos, diagramas y aplicaciones. En una introducción, pues vamos a ver una pequeña introducción de estos temas, ¿no? Pues podemos comenzar con que la termodinámica es la rama de la física que estudia la energía y sus transformaciones, sobre todo en forma de calor y trabajo. Estos conceptos son la base de motores, turbinas, refrigeradores y plantas de energía. En esta presentación veremos primero los procesos termodinámicos básicos, luego los diagramas que usamos para analizarlos, los cambios de fase en sustancias como el agua y finalmente el manejo de tablas de propiedades termodinámicas. Eh, Pasaremos a ¿qué es un proceso termodinámico? Bueno, un proceso termodinámico es el cambio que sigue un sistema al cambiar de un estado de equilibrio a otro. Se describe como un estado inicial, un estado final y la trayectoria entre ellos. Además, siempre involucra interacciones energéticas, calor que entra o sale y trabajo realizado. Un ejemplo simple pues sería el aire en un pistón cuando lo calentamos o comprimimos. Igual aquí en la imagen a la derecha podemos ver un ejemplo que sería calentar el agua en un recipiente cerrado. El sistema pasa de una presión inicial a otra. Ahora pues veremos los procesos básicos en los gases ideales. Aquí pues más adelante veremos más a detalles todos estos, pero pues solo para saber que existen estos tipos de cuatro tipos de procesos básicos en gases ideales. Esos procesos pues son la base de los ciclos termodinámicos como Carnot, Otto, Diesel y Brayton. Aquí podemos ver los comparativos de cada proceso, como dije los veremos a continuación. Para empezar pues el proceso isotérmico, ¿no? Pues el proceso isotérmico es un proceso donde la temperatura pues se mantiene constante. Como la energía interna de un gas ideal depende solo de la temperatura y en este proceso pues no cambia, ¿no? Eso significa que todo el calor que entra al sistema se convierte en trabajo. Un ejemplo de esto pues podría ser la compresión lenta de un gas en contacto con un termostato. Aquí podemos ver un diagrama PV sobre el proceso isotérmico, donde se ve que se da la temperatura constante. Luego tenemos lo que es el proceso isobárico. Pues en este proceso lo que quiere decir es que se mantiene la presión constante. Aquí al aumentar el calor, perdón, el gas se expande y aumenta su volumen. Es el caso de un pistón que se mueve libremente. En este proceso, el área bajo la curva en el diagrama PV representa el trabajo, que es simplemente la presión multiplicada pues, por el cambio de volumen. Como ya había dicho, pues un pistón que se desplaza libremente es un ejemplo. Luego tendremos el proceso isocórico, donde el proceso isocórico ocurre cuando el volumen es constante. Al no haber un cambio de volumen, no hay trabajo realizado, porque el trabajo depende de la presión por volumen. Lo que sí cambia es la presión y la temperatura del gas. Un ejemplo, pues sería calentar el aire dentro de un recipiente rígido. Aquí podemos ver en el diagrama PV el proceso isocórico, donde el volumen es constante y va en línea recta. También, por último de estos procesos, tenemos el proceso adiabático. Este proceso, pues, es aquel en el que no hay intercambio de calor con el entorno. Esto ocurre normalmente en procesos muy rápidos, como la expansión de gases en una turbina o la compresión en un motor. En un diagrama PV, pues la curva adiabática es más pronunciada que la isotérmica, y aquí toda la variación de energía interna se debe al trabajo hecho por el sistema o sobre él. Pues algunos ejemplos de esto podría ser la expansión rápida de aire en una turbina o la compresión de aire en un motor antes de la chispa.
Después pasamos a lo que son los diagramas termodinámicos. Bueno, los diagramas termodinámicos pues son herramientas gráficas que permiten representar y analizar los procesos de manera visual. Que, que en el diagrama PV, presión-volumen, muestra que el área bajo la curva corresponde al trabajo realizado. El diagrama TS, temperatura-entropía, indica que el área bajo la curva representa el calor transferido, y el diagrama Mollier es ampliamente utilizado en el análisis de turbinas y compresores de vapor. Pasando a los cambios de fase en sustancias puras. Bueno, tenemos lo que es la fusión de sólido-líquido, la solidificación de líquido-sólido, la vaporización, la condensación, la sublimación. Estos procesos requieren o liberan calor latente sin cambio de temperatura durante la transición. Aquí podemos ver representado todos o la mayoría de estos cambios de fase, ¿no? También pasamos a lo siguiente y último de este tema 2.9, que sería el diagrama de fases del agua. En esta figura, pues se observa que el diagrama de fases del agua, donde se distinguen las regiones del sólido, líquido y vapor, así como el punto triple y el punto crítico que definen los límites de estabilidad de cada una. Aquí a la derecha en este diagrama se puede ver en el estado sólido, en el estado líquido y en el vapor. También se ve la curva de fusión y la curva de vaporización. Pasando al siguiente tema, que sería 2.10, manejo de tablas de propiedades termodinámicas, pues daré una introducción, ¿verdad? Que para empezar, ¿qué son estas tablas? Bueno, son tablas experimentales que contienen propiedades de sustancias puras, que sería como presión, temperatura, entalpía, entropía y volumen específico. Estas se usan muchas veces que no existen fórmulas directas para calcular estas propiedades, y son esenciales para diseñar motores, turbinas, calderas y sistemas de refrigeración. Aquí hay un ejemplo de tabla de saturación del agua a la derecha. Tipos de tablas, como ya he dicho, están las tablas de saturación, las tablas de vapor sobrecalentado y las tablas de líquido comprimido. Ya había explicado las tablas de saturación, así que hablaré más sobre las tablas de vapor sobrecalentado, que es donde aplican cuando la T es mayor a la saturación. Aquí podemos ver un ejemplo a la derecha. Y las tablas de líquido comprimido se utilizan cuando el líquido está subenfriado. También aquí hay a la derecha un ejemplo de eso. Estas tablas pues nos permiten determinar el estado termodinámico de cualquier sustancia. Y por último, hablaré de un ejemplo sobre el tema 2.9. El planteamiento pues es donde un gas se expande isotérmicamente desde un volumen inicial V1 igual a 1.5 metros a la 3 hasta un volumen final de V2 igual a 4.5 metros a la 3. La presión que nos da el problema es P1 igual a 200 kilopascales y nos pide calcular el trabajo realizado por el gas durante el proceso. Primero hay que identificar el proceso. Como la temperatura es constante, eso nos quiere decir que es isotérmico. Y en un proceso isotérmico el trabajo se calcula con esta forma de aquí. Pero como P1 y V1 es igual a nRT, también se puede usar esta fórmula de aquí abajo. Y como el problema nos da ciertos valores, nada más sería cuestión de sustituir. Aquí P1, como se puede ver, lo cambiamos de 200 kilopascales a 200 kilonewtons sobre metros cuadrados. Y a continuación, pues nada más sería ya la sustitución de estos datos en la fórmula. Luego se simplifica dentro del logaritmo, calculamos el logaritmo y lo multiplicamos por 300, que es lo que nos dio la operación. Eso nos daría un total de 329.6 kilojoules, que es lo que nos pide calcular el trabajo realizado por el gas durante el proceso. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver. Repito, mi nombre es Martínez Muñoz Joás. Muchas gracias.